Clippers de Alan Moon, el mismo autor de Ticket to Ride. Es un juego cerebral, matemático, de conexiones, cierto take that, que vamos a explicar en 5 minutos. Nosotros representamos a uno de los 5 países que están en esta disputa comercial en el Pacífico Sur. Cada uno de los jugadores va a partir con una tarjetita donde indica el país respectivo, con una bandera indicando que ya tiene presencia en ese puerto. Por ejemplo, acá abajo aparece Alemania y Estados Unidos. El jugador alemán tiene su fichita redonda y el jugador norteamericano esta fichita redonda. Y este puerto tiene un valor de 6. Los de la izquierda tienen valor de 8, de 6 y así van decreciendo hasta el valor de 2, creo que es el más bajo. Y las empresas comerciales, las empresas navieras, empiezan aquí al lado derecho del tablero. Entonces los jugadores van a tener que ir colocando sus banderas, aparte de las banderas iniciales que ya tienen colocados en algunos sectores predefinidos, van a tener que ir colocando nuevas banderas en el tablero y van a ir colocando también fichas de segmentos de las empresas navieras. Aquí, por ejemplo, jugadores han colocado ya algunas fichitas. La empresa negra empezó acá y empezó a expandirse hacia acá y esta ficha en vertical indica dónde va en ese momento la línea, digamos. En este caso hay que colocarla acá. Entonces los jugadores tienen que tratar de obtener la mayor cantidad de dinero al final de la partida. Todos empiezan con una cierta cantidad de dinero y al final de la partida lo que se hace es hacer una serie de multiplicaciones. Veamos. Aquí estamos muy cerca del final de la partida. Hay que ver en cada una de las localidades o puertos cuántas empresas llegan. Por ejemplo, si a esta localidad, Nueva Zelanda, llega una sola empresa, en este caso por ejemplo la negra, significaría que cada bandera le va a dar al jugador que tiene presencia ahí 6 pesos. El jugador alemán, por ejemplo, tiene 6 pesos. Acá, por ejemplo, en esta otra isla, aquí llegan 3 empresas, la negra, la roja y la azul. El valor básico de ese puerto son 8 pesos. Pero, como llegan 3 empresas navieras, 8 por 3, 24 pesos. Significaría que cada bandera de cada jugador le daría al final de la partida 24 pesos. En cada uno de estos puertos, un jugador puede tener más de una bandera. Es un poquito antitemático, pero es así. Es decir, por ejemplo, el jugador norteamericano podría tener las 4 ubicaciones con su propia bandera. Por lo tanto, significaría que cada una, habiendo 3, serían 24 por 4. Es lo que tendría al final de la partida el jugador. Cada una de estas islas tiene una cierta cantidad de espacios para colocar banderas. Algunas tienen 3, por ejemplo, aquí abajo, 2, etc. Insisto, las de la izquierda valen 8 puntos por bandera por cada empresa. Aquí vienen 6, 5, 4, 3. Hay una forma en que se van colocando los segmentos. En cada ronda el jugador va a colocar un segmento. Hasta que le toque la siguiente ronda, le corresponde colocar un segundo segmento, salvo que se adquieran unas tarjetas que le permiten colocar más segmentos. Eso se paga también con dinero. Y cada vez que un jugador ocupa esas tarjetas, entonces permite avanzar más rápido o colocar más segmentos en su turno. Por lo tanto, en qué momento conseguirse cada una de las tarjetas es indispensable para ver hasta dónde yo puedo llegar. Porque hay una serie de elementos que hay que considerar. Primero que nada, la cantidad de fichas, de vías que cada una de las empresas navieras tiene es limitada. Por ende, un jugador podría, de mala manera, intentar agotar las fichas del color negro para que no llegue a una determinada localidad y así el factor de multiplicación sea menor para el jugador que tenga presencia en ese puerto. Entonces los jugadores tienen que ir viendo las posibilidades que tiene cada uno de los colores de las empresas navieras para llegar al puerto de mi interés. Otro elemento a considerar también es el orden de turno, porque en orden de turno que se va entregando una fichita inicial, luego a la siguiente ronda se le pasa el de la izquierda y así sucesivamente los jugadores van a poder elegir estas tarjetas. Y puede ser muy importante también precisamente eso para saber hasta dónde yo puedo llegar con las empresas. Existe también una tarjeta que me permite incluso mover una bandera que ya tengo instalada, porque al principio cada uno de los jugadores, cada uno de los países parte con 12 marcadores de bandera, podríamos decir, de estos iniciales. Algunos se colocan en la configuración inicial, pero le van a quedar probablemente 8 aproximadamente disponibles. Entonces hay una cierta limitación donde colocar las banderas. En síntesis, los jugadores tienen que irse preocupando de negociar incluso con otros jugadores para tratar de hacer avanzar una empresa de tal manera que, por ejemplo, si hay 2 jugadores que están acá, aquí abajo por ejemplo está Francia y Japón, entonces tratan de que llegue también una segunda empresa, la empresa lila o la negra, por ejemplo, que está muy cerca de Australia, tratan de tirar juntos en el mismo sentido. Entonces
hay acuerdos parciales con algún jugador para tirar la línea hacia un determinado sector y probablemente en otro lugar habrá otro tipo de acuerdos o incluso más, un jugador puede estar jugando al revés para que las empresas se devuelvan y sea más difícil que llegue al lugar de destino. Entonces, ¿por qué es un juego cerebral? Porque efectivamente es eminentemente táctico. Uno tiene que ir viendo precisamente dónde puedo ir colocando las banderas, en qué momento me dedico a colocar banderas en vez de conseguir las tarjetas, porque las tarjetas que me permiten avanzar más rápido con las líneas es en cambio o a cambio de colocar banderas. Y la cantidad de banderas que tengo también es limitada. Y hay que estar siempre evaluando cuánto me multiplica. Si yo llego con esta línea acá, ¿cuánto me va a dar al final de la partida? A ver, ¿cuántas empresas llegan? ¿Cuántas banderas tengo? El factor intrínseco de cada puerto de 6, 8, 4, 5, multiplicando por cuánto me da. Versus si llego con esta línea a este otro sector, pero tal vez es un valor de la ciudad o del puerto de 4, pero por ejemplo hay 4 empresas o 5 empresas que pasan por ahí, entonces me convendría más. Entonces calculo cuál es el lugar que me conviene más al final de cuentas. Muy cerebral, matemático, hay que hacer multiplicaciones para ir comparando las opciones que uno tiene. Excelente, factor suerte inexistente. 1 hora y media, 2 horas. Muy recomendable.